La sacristía. Secretos, curiosidades y verdades de la vida de la fe. La sacristía. Secretos, curiosidades y verdades de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto poderlos saludar nuevamente en la sacristía, secretos, curiosidades y verdades de la vida de la fe. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo y me da mucho gusto poder compartir con ustedes estos momentos, estos minutos en los que vamos a tratar diversos temas de actualidad sobre la vida de la fe, sobre diferentes inquietudes, vivencias, todo lo que va aconteciendo en el día a día. Pues nada, fíjense que el día de hoy tengo un programa muy especial que se llamará este capítulo La Santa Misa del Show a la Mística. Es un tema muy importante para mí, es un tema de reflexión que quiero compartir con ustedes, pues porque tenemos una gran diversidad y ahora que estamos viviendo ya el mundo digital, que estamos experimentando de muchas maneras la entrada a los medios de comunicación masiva, a las redes sociales sobre todo, pues ha habido muchos cambios en la mentalidad religiosa, ha habido muchos cambios también en las maneras de transmitir la fe, en las maneras en las que nosotros vamos también comunicando a los demás las experiencias de fe gracias a muchos de los canales y las plataformas que hoy en día existen. Es un tema complicado, es un tema complejo, es un tema que tiene muchas partes, muchas aristas, pero que no deja por eso de ser importante en la vida de fe de muchas personas. Bueno, sobre todo porque quiero tocar este tema, porque pues fíjense que a lo largo de esta experiencia, el poder navegar en las diferentes plataformas que vamos mirando, como el TikTok, como el Facebook, como el Instagram, me he dado cuenta de algunas cosas importantes que me llaman mucho la atención y que me hacen reflexionar como sacerdote católico romano. Y uno de estos aspectos es el gran punto acerca de los sacerdotes que se han vuelto influencers. Y sobre todo tocar algún aspecto muy especial y que me parece delicado, que es el tema en cómo muchas veces abordan la cuestión de la homilía. La cuestión de la homilía dentro de la Santa Misa. Hay algunos de ellos que pues me asombra realmente al ver la gran cantidad de seguidores que tienen. Me asombra ver la capacidad y eso es muy loable, es algo que se debe de tener atención y pues también de alguna manera se les aplaude porque pues no es tan sencillo poder conquistar estos medios, no es tan sencillo poder llegar a tener miles, inclusive hasta millones de seguidores a través de estas redes sociales. Sin embargo, hay algo que me preocupa y algo que sí veo como algo evidente, que a lo mejor para muchos no lo es, y que no solamente se trata de una perspectiva personal, no solamente se trata de, pues si me cae bien la figura de tal o cual sacerdote influencer, sino que va más allá de esto. Y el tema a abordar es la mística, es abordar un poquito cuál es el sentido de lo que nosotros realizamos, celebramos y compartimos con ustedes. Bueno, pues me refiero concretamente al tema de la Eucaristía, lo que nosotros comúnmente llamamos la Santa Misa. Yo sé que en este tema tenemos un gran sinnúmero de opiniones, experiencias personales que podemos tener cada uno de nosotros y que van haciendo que nosotros podamos sentirnos a gusto en una celebración católica, en nuestra vida de la fe, en la que hemos crecido tal vez, o que incluso hayan provocado en nosotros que nos hayamos alejado de la vida de la fe católica, que nos hayamos alejado del culto, de la celebración de los sacramentos, por una mala experiencia que hemos recibido en este tipo de celebraciones. Quisiera partir por el hecho de lo que nos comenta el Catecismo de la Iglesia Católica, que es una fuente clara, es una fuente sobre todo
pues concisa y que forma parte de la doctrina oficial católica. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1324, retomando algunas expresiones del Concilio Vaticano II: la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Con este preámbulo, con esta introducción que abre este artículo tercero, el Catecismo de la Iglesia Católica quiere expresar que lo más sagrado que tenemos los católicos es la Santa Misa. ¿Por qué? Como lo dice al final de este texto, porque contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. ¿Y quién o qué es el bien espiritual de la Iglesia? Cristo mismo en nuestra Pascua, su Pascua, es decir, la celebración del misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, que se hacen presente, que se hacen realidad, que vienen a la actualidad de nuestro hoy a través del sacramento de la Eucaristía. Y por eso es que la Eucaristía se convierte, como hemos escuchado, en esta expresión de un documento del Concilio Vaticano II. La Eucaristía es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Esto es asombroso, esto es lo más grande que tenemos, es la celebración que por excelencia del culto de un cristiano católico, y por eso es este momento más grande, este momento que toca, podríamos decirlo así, que toca el cielo, que toca lo más grande de nuestra espiritualidad. Y por eso es que es tan importante la Santa Misa. Si nosotros tratamos de comprender, tratamos y hacemos el esfuerzo de vivir, de querer vivir estos momentos de la Santa Misa, pues entonces pues empezaríamos a dejar de lado muchas cuestiones circunstanciales que, si bien son muy importantes, no deben de quitarle el sentido auténtico a nuestras celebraciones de la Santa Misa. Y esto es al punto donde yo quiero llegar. Este es el punto donde yo quiero tocar con ustedes algunos temitas, sobre todo referentes, en primer lugar, al sentido de la Eucaristía, al sentido de la Santa Misa, pero también a un sentido de algo que muchas veces se critica, que muchas veces se convierte en diferentes expresiones de nosotros mismos, de los sacerdotes, como es la homilía. Ojo con esto, porque nos vamos a dirigir hacia este punto importante en este capítulo de la sacristía: secretos, curiosidades y verdades de la vida de la fe. Aquí, así que bienvenidos, y ya saben, este es su programa. Pueden escribir comentarios, pueden mandarme directamente algunas preguntas, pueden relatarme, por ejemplo, algo muy importante que es: ¿cuál ha sido tu experiencia de la Santa Misa? ¿Cómo te has sentido en la Santa Misa? O ¿desde cuándo no vas a la misa? O ¿con qué frecuencia vas a la misa, verdad? Y aquí es algo importante porque, como les decía yo a ustedes, resulta que muchas veces hemos tenido unas malas experiencias de la misa por las personalidades diferentes que tenemos los sacerdotes. Podemos tener misas que a nosotros humanamente se nos hagan aburridas, que se nos hagan lejanas, que se nos hagan tediosas, hasta misas en las que yo quiero participar por la forma en la que habla el sacerdote, por la forma en que dispone las cosas, en fin, muchos elementos giran en torno a esta celebración que es, como hemos escuchado, el culmen, la fuente y el culmen de toda la vida del cristiano. Por eso es tan importante que nosotros tengamos atención a esto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo les quiero contar que, por ejemplo, pues ya tengo mis añitos, ¿verdad? Y pues debo decir que cuando nosotros éramos pequeños en la familia,
pues ciertamente no se nos preguntaba si queríamos ir a la misa o no queríamos ir, si queríamos participar, en fin, sino simplemente era parte de una costumbre familiar, era parte de un momento en el que la familia tenía que estar disponible. Y pues lo recuerdo con mucho cariño porque estos momentos eran de ir juntos a misa. Después de la misa teníamos un desayuno como familia, pasábamos en algunas veces a visitar a los abuelos, saludarlos y demás, pero era siempre, y esto es lo que más recuerdo de los momentos de la Santa Misa, eran momentos familiares, momentos de convivencia. Independientemente de que, por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho que fuéramos a la misa muy temprano, desde las 7 de la mañana, era la primera misa al principio cuando nosotros éramos pequeños, él estaba más joven, y bueno, pues era un lío poder pararnos, ¿verdad? Poder pararnos tan temprano para poder asistir a la Santa Misa, pero pues se hacía, les digo, no era una propuesta, no era parte de una de una opción dentro de nuestra rutina diaria, sino era parte de la vida familiar. Y tampoco es que hubiera una presión, un hostigamiento, hubiera algo agresivo en el sentido físico o en el sentido psicológico, sino era simplemente parte de nuestra dinámica familiar el poder asistir a misa los domingos. Las experiencias que yo tengo de misa son buenas. Recuerdo muy bien cuando era yo niño, pues había una misa dedicada a los niños junto con los papás. Y lo recuerdo muy bien porque había pues una especie de decanes, ¿verdad? Que eran chicas que pertenecían, no sé si eran catequistas o eran parte del grupo juvenil, pero había edecanes y muy bien arregladas, siempre iban con un conjunto, con un trajecillo ahí bastante decente y nos recibían, nos acomodaban en las bancas y bueno, pues ya podíamos seguir la dinámica de la Santa Misa. Y eso recuerdo cuando era niño. Ya conforme fui creciendo, recuerdo muy bien que, pues gracias a Dios, los sacerdotes, los párrocos, los señores párrocos que estaban en la parroquia, que en ese momento era la única que existía en mi pueblo, ahora ya hay otra más, pero era la única que existía en mi pueblo. Y pues recuerdo que también los señores curas pues eran muy pues cuidaban mucho el aspecto suyo, el aspecto personal, el cuidado de la celebración, con cantores, con lectores, preparados para poder participar dentro de la Eucaristía, con monaguillos y o sea, todo muy bien dispuesto para que pudiéramos vivir y estar atentos en la medida de lo posible a las celebraciones litúrgicas. Tal vez tú no has tenido esta experiencia, tal vez a ti te ha ido muy mal y te ha tocado un padre que te duerme, un padre que te regaña, un padre que pues no ha cuidado todos los elementos necesarios para que se pueda vivir la Santa Misa, pero pues tenemos que volver a esto, a lo cual nos invita el Catecismo de la Iglesia Católica y toda la doctrina en general de la Iglesia, que nos recuerdan que precisamente este momento de este sacramento para nosotros, el santo sacrificio, actualiza el único sacrificio de Cristo, y cómo este santo sacramento hace realidad presente en el momento histórico de hoy un acontecimiento del pasado, un acontecimiento que nos ha salvado, que nos ha dado nueva vida, un acontecimiento que hace realidad sacramentalmente, es decir, mediante signos, el misterio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, y que de una manera muy especial nos une también a toda la comunidad cristiana de todos los tiempos y de todos los lugares. Aquí yo no voy a entrar en controversias, ¿verdad? Si la misa en latín, si la misa en español, si el nuevo ordo, si el pasado ordo. No, la iglesia tiene una dinámica muy especial y fíjense, sí hablaré con claridad, ¿verdad? La liturgia que celebramos, la liturgia romana, que es la que nosotros celebramos, es una liturgia que se caracteriza por ser sencilla, por ser simple, por ser elegante, pero sobria, ¿verdad? No es como las liturgias orientales, que si ustedes han tenido la oportunidad, y si no, dense la oportunidad
de poder conocer una liturgia oriental. Las liturgias orientales son riquísimas, son llenas de elementos, llenas de ornamentos, llenas de canto, llenas de humo, llenas de muchos elementos que no estamos nosotros como católicos de este lado, occidentales, y especialmente nuestro pueblo, que ha sido educado en el rito romano, pues no estamos acostumbrados a mirarlos, ni siquiera a veces tal vez tengamos idea de lo que significa una Eucaristía. En el rito oriental, donde solamente se suele celebrar los domingos, no hay misas entre semana, las misas son largas, ¿verdad? Por lo mismo, porque solamente se celebra una vez durante la semana, pues suelen ser más largas que las que nosotros celebramos, ¿verdad? Pero sí puedo decir con toda claridad que el movimiento de reforma de la liturgia, para los que tal vez no conocen y para que no se dejen tan fácilmente influenciar por lo que dicen muchos medios de comunicación que se dicen católicos y muchas publicaciones y muchos sacerdotes que parece en algunas ocasiones tristemente que no han estudiado bien su teología, es que el movimiento que impulsó la reforma, mucho antes del Concilio Vaticano, es un movimiento que surge por allá en los monasterios benedictinos y otros tipos de monasterios en Francia. Querían retomar y regresar a los orígenes. Esto es una realidad muy clara que el Concilio Vaticano quiso mostrar. Contrario a lo que todo el mundo puede pensar, que simplemente eran innovaciones, que simplemente era una serie de cosas que querían adaptarse a la moda o al mundo de ese entonces, ese mundo actual de aquellos años. Contrario a todo lo que eso pensamos, nosotros tenemos que recordar, y cuando estudiamos a profundidad el Concilio Vaticano II, vemos todos los movimientos teológicos, todos los movimientos de la liturgia, que una cosa que quisieron asegurar fue regresar a cómo se celebraba en la antigüedad, acercarse cada vez más, podríamos decirlo así, a la raíz o a la forma, si así lo podemos llamar, a la forma que el cristianismo primitivo conservaba. ¿Y dónde podemos encontrar eso? Bueno, pues hay un texto, bueno, hay varios textos, pero un texto donde podemos ver cómo se celebraba ya en el siglo II. Es un texto de San Justino en la Apología, donde más o menos nos dice cómo se celebraba la Eucaristía en los primeros siglos, ¿verdad? Dice: el día que se llamaba el Día del Sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio, todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas, tanto tiempo como es posible, o sea, la liturgia de la palabra, en pocas palabras. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a imitación de cosas tan bellas, la homilía. Luego nos levantamos todos juntos y oramos unos por otros, la oración de los fieles, y por los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación. Luego dice, luego se lleva al que preside a los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados. El presidente lo toma y eleva la alabanza y gloria al Padre del universo por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente, el prefacio, porque dice que es largamente, porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias, todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén. Bueno, este es un texto, estamos hablando de un texto escrito hacia el año 155. No es el único que existe, no es el único texto en donde tenemos nosotros una fuente de cómo se celebraba la Eucaristía en la antigüedad, sino es uno de estos textos. Le voy a poner aquí, ahorita les digo porque la verdad que a mí se me van los nombres luego, ya estoy viejito. Bueno, pues tenemos algunos, tenemos un otro, Eucaristía, la Didache, perdón, se me había olvidado, ya me acordé. La Didache, donde también que es un texto igual del primer siglo, donde se expresa también cómo se celebraba la
acción de gracias, la Eucaristía en la antigüedad. Entonces tenemos estos dos textos que el Concilio Vaticano quiso regresar. ¿Por qué quiso regresar? Fíjense, todos estos movimientos tradicionalistas que se amparan mucho en querer retomar la tradición de la iglesia en el uso de la misa de Pío V, pues hay que recordar que en primer lugar que el último misal de la misa que se celebraba anteriormente en latín, vuelto hacia el oriente, con la mirada hacia el oriente, o como se conoce popularmente, aunque de manera errónea, de espaldas al pueblo, porque ese no era el significado, es una liturgia que fue todavía reformada por Juan XXIII, por el Papa San Juan XXIII, y bueno, pues retoma muchos elementos antiguos, pero haciendo un rastro, los movimientos litúrgicos anteriores, un poquito antes del Concilio Vaticano II, trataron de ir haciendo una historia, de revisar exhaustivamente los textos antiguos, de tratar de regresar a este origen, ¿verdad? De tratar sobre todo de purificar de muchas cosas que se añadieron, que ya no tenían sentido, que no tenían significado o que incluso se habían añadido solamente de manera superflua. Es decir, hay cosas que ya se hacían. ¿Por qué se hacían? Por tradición, ¿no? Se hacían, ¿por qué? Por costumbre. Se hacían porque alguien dijo, pues se ve bonito hacer este signo, hay que agregarlo, ¿no? Entonces, no tenían un sentido eso realmente basado en la tradición, o que sirvieron a lo mejor para adornar, para embellecer, para elevar la Sagrada Liturgia, pero que con el paso del tiempo fueron perdiendo mucho el significado, ¿no? Fueron perdiendo el significado, fueron perdiendo una resonancia dentro de la comunidad cristiana. Ojo, con eso yo no estoy diciendo que todo eso estaba mal, que bueno que regresamos. No, yo simplemente estoy diciendo que tenemos que mirar el origen de este movimiento de liturgia, contrario a lo que todo el mundo, muchas barbaridades que he escuchado en el internet, que si los masones entraron y no sé qué. No, hay que recordar, y sobre todo hay que mirar en la historia, con documentos, con lecciones, cómo estos movimientos de liturgia quisieron regresar a podríamos decir, a lo más puro de la liturgia, y empezar a revisar los diferentes libros que existían de oraciones, los diferentes misales que a lo largo del tiempo se fueron haciendo, ¿no? Recordemos que el tener un libro como el que nosotros ahora tenemos, que llamamos el misal romano, no es simplemente que alguien se puso ahí a dictarle a ChatGPT, quiero oraciones para esta celebración. No, sino muchas de estas oraciones tienen una historia muy larga. Muchas de estas oraciones tienen una historia que se va compilando a través de muchos siglos, por medio de muchos sacramentarios, de muchas tradiciones, ¿no? Y que al final van dando un fruto, ¿no? Y por eso el movimiento del Concilio Vaticano II quería regresar, ¿verdad? Quería regresar a un poco, me atrevo a decirlo así, a la pureza de aquella primitiva liturgia que comenzó en los primeros siglos del cristianismo. ¿Qué es podremos decir, qué es lo importante de todo esto? Retomar el sentido. Cada Eucaristía vivida con amor, cada Eucaristía celebrada con amor, debe ser, y encima de todas las circunstancias que podamos tener, debe ser, como dice este documento del Concilio Vaticano II, debe ser la fuente de toda nuestra vida cristiana, porque es la alabanza a Dios de toda la comunidad, la alabanza oficial. Y no solo eso, sino también, como expresan estas palabras, en esto se contiene todo nuestro bien, que es Jesucristo mismo, independientemente del sacerdote, independientemente de muchas otras circunstancias que puede haber, los adornos, el coro, las bancas, la iluminación, todo eso que nos ayuda, pero independientemente de eso, tenemos que llegar a la profundidad de valorar cada Eucaristía, cada celebración,
Cada momento que yo voy a la misa es tratar de estar consciente de que voy a verdaderamente estar en un sacramento, es decir, en una celebración que me debe de conducir al encuentro con Jesús. Y yo tengo que hacer el esfuerzo también por concentrarme, tengo que hacer el esfuerzo por recordar este sentido. Tengo que hacer el propósito de buscar también mi encuentro con Jesús, no solamente dejarlo a las circunstancias, dejarlo al exterior y a todos los demás elementos que me pueden ayudar, sino también partir de mí. Si no hacemos esto, vamos a encontrar 10,000 pretextos para no ir a misa. Vamos a encontrar 10,000 cosas en los que no me gusta la misa y 800,000 más argumentos para descalificar la Santa Misa. Ese no es el propósito. El propósito es recordar que para nosotros es el momento de culto más grande como cristianos católicos. Bien, pues hasta ahí este momento de reflexión que nos ayuda a entender el sentido de la vida cristiana, el sentido de nuestra celebración de la Santa Misa. Vamos a el tema que esto yo os lo quería poner de preámbulo para que nosotros podamos reflexionar acerca de la importancia de la Santa Misa, pero vamos a un tema que a mí me preocupa todavía más. Bueno, el tema es la homilía. Yo sé que para muchos la homilía es el momento más importante porque nos llega a conectar emocionalmente con el celebrante y muchas veces también conecta lo que dice el celebrante con mi vida de todos los días. Sin embargo, la homilía, ¿qué es la homilía? La homilía, tenemos varios documentos, Evangelium Gaudium, el documento del Papa Francisco, que él sacó, es un documento que toca dentro de la evangelización en el mundo actual, toca este tema como un tema vital y lo profundiza en un capítulo entero, ¿verdad? También tenemos el directorio de homilética que lanza la congregación en ese momento se llamaba así, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En primer lugar, tenemos que recordar que la homilía forma parte de la celebración litúrgica de la Santa Misa. Y nos advierte que la homilía no es una clase de exégesis, ¿verdad?, bíblica para todos mis hermanos sacerdotes que aman lucirse en este momento, que si el texto en griego, que si el texto arameo, que si el texto en latín, que si el teólogo fulano de tal, que si el biblista sultano de tal. No es momento de dar clases de Biblia, nos dice, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice el documento del Directorio para la Homilética, lo dice también el Papa Francisco en este documento. Tampoco es el momento de presumir nuestros tecnicismos, ni tampoco un espectáculo de entretenimiento o una editorial de noticias políticas. Aquí tenemos los dos extremos, los que quieren ser súper aterrizados con el mundo actual y que quieren llevar la homilía a convertirlo en el momento de la lectura de los signos de los tiempos y entonces, y esto ya ha pasado en la iglesia, déjenme decirles, quieren, por ejemplo, empezar a leer algún periódico, quieren empezar a leer las noticias de alguna revista por ahí famosilla, que no voy a decir el nombre, para no herir los sentimientos de ningún sacerdote, y bueno, pues se leen en la misa, ¿verdad? No es el momento de hacer eso, ni tampoco del entretenimiento. Fíjense, hay hermanos míos muy buenos que tratando de acercar a muchas personas convierten la homilía en un show, ¿verdad? En el show del teatro, en el show de los muñequitos, en el show del mismo sacerdote, en fin, de muchas cosas. Y ojo, la homilía, nos dice estos documentos, la homilía es un diálogo, es una plática. Es Dios retomando la conversación que ya empezó con su pueblo a través de las lecturas. Su esencia es el misterio pascual que ya empezó el Señor a trabajar en nosotros y que no es tampoco dar consejos morales, sino es anunciar a una persona
que salva. Así nos dicen estos documentos, anunciar la experiencia de Jesús muerto, resucitado, que se acerca a mí, que quiere encontrarse conmigo. Ahí está el punto clave. La homilía debe hablarme de las lecturas, de la Biblia, de lo que he escuchado antes, pero hablarme de tal manera que llegue a mí para que me invite a tener un encuentro con Jesús, para que me invite a aterrizarlo en mi vida de todos los días, en mi camino y en mi experiencia de fe. ¿Esto por qué lo digo? Lo digo con toda claridad porque he visto muchos de estos sacerdotes influencers increíble. Yo de verdad, o sea, lo digo con admiración, la capacidad que han tenido de llegar a millones de personas, pero cuando oigo sus homilías me da tristeza porque el contenido no es un contenido bíblico, no es un contenido que hable del encuentro con Jesús, no es un contenido que lleve a la experiencia que salva, sino es un contenido de moral, ¿verdad? Que si fulanita, a ver señoras, ustedes que fulanito, que vienen a misa vestidas de tal manera y recuerden que sus maridos no quieren que estén así, ¿no? He escuchado de estos sacerdotes famosísimos, todas sus homilías hablan de esto y eso no es la homilía. Esa no debe ser la experiencia para nosotros de la homilía. He escuchado otros sacerdotes también de estos influencers que todo lo contrario, ¿verdad? Convierten la homilía en el momento del stand-up, ¿verdad? Del momento de estar ahí con un comediante, de estar en el momento con un actor, ¿verdad? Y no es el momento, ¿verdad? Porque ¿cuál es el riesgo de ustedes y de nosotros? El riesgo de ustedes es que nosotros seamos el punto de referencia. Es cierto, es importante que nosotros nos preparemos, es importante que nosotros tengamos el cuidado con ustedes de estar atentos en la homilía, de prepararlas, de poder hablarles con claridad, de poder aterrizar las cosas que queremos decirles para que les lleven a su vida espiritual y al crecimiento en su vida de fe, pero nosotros no debemos ser la referencia debe ser Cristo, la referencia para el cristiano debe ser el sentido de la misa, el valor tan grande de la Eucaristía, más allá de nosotros como sacerdotes, como celebrantes, que estamos al frente de acompañar a la comunidad, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidar mucho ese detalle porque precisamente ese es el gran riesgo. Cuando el sacerdote se pone en el centro, entonces la gente empieza a decir esto, ¿verdad? Empieza a decir, bueno, yo voy a ir a misa de tal porque este padre me gusta. Yo voy a ir a misa con este padre porque a este padre sí le entiendo. Yo voy a ir a misa con este otro sacerdote porque él me dice las cosas que yo quiero oír, porque él me regaña como yo quiero que me regañen. Y esa no es la finalidad de la misa. La misa es el diálogo que Dios ha empezado contigo a través de las lecturas y la finalidad es transmitir, anunciar el encuentro con una persona que nos salva, con una persona que me ama, con una persona que me llama a caminar y a tener claridad en este camino de fe que he iniciado. Entonces, es muy importante eso, ¿verdad? Es muy importante esto porque si nosotros no lo hacemos, nos convertimos en la referencia de ustedes. Nos convertimos en la referencia y en el sentido del por qué ir a misa y ojo, ese no es el sentido es el Señor Jesús. Yo entiendo muy bien que podemos nosotros, muchas de las circunstancias, como ya les he dicho desde el inicio, que van acompañando la celebración son importantes, la luz, el sonido, los lectores, el sacerdote, las bancas, todo lo que hay alrededor, la belleza del templo, todo eso que debemos cuidar es muy importante, pero lo más importante es poder llegar al anuncio y al encuentro con una persona que me ama. Y esta es la dimensión que muchas veces por convertirnos nosotros en el centro vamos desplazando la persona de Cristo. Insisto, yo lo digo y sobre todo quise hacer este podcast porque, no porque quiera ser famoso, ¿verdad? No porque quiera ser yo alguno de estos sacerdotes influencers, sino simplemente
porque creo que es una parte que se está perdiendo y en la cual nosotros como sacerdotes y sobre todo los que tienen la responsabilidad de llegar a tantos millones de personas han caído en la gran tentación de presentarse como el centro o presentar otras cosas como el centro y no ni el encuentro con Jesús ni la palabra de Dios. Ustedes échenle un ojo de verdad a estos sacerdotes influencers, que no voy a decir el nombre, pero échenle un ojo. Hay uno que es muy famoso, que acaba de sacar una película. Vean todas las homilías en las que él sale, ¿verdad? O sea, la homilía no habla de Jesús, la homilía no está hablando de la palabra de Dios, la homilía no te está conduciendo a presentar al Señor como una persona que te salva, anunciar una persona que te ama, una persona que quiere estar contigo, ¿verdad? Hablamos de muchas cosas menos de esto. Entonces, ojo con ese detalle, ¿verdad? Ojo con esta crítica, que también es para mí, obviamente, no es solamente para estos sacerdotes, sino es para mí en primer lugar, porque pues yo pues estoy en esto, ¿verdad? Nosotros aquí en la parroquia, por ejemplo, tenemos la costumbre de que, y lo sé también en otros lugares, que pues los sacerdotes nos vamos rotando de las celebraciones, no tenemos celebraciones fijas, precisamente para evitar que nuestra comunidad pueda decir, ah, yo quiero ir con este padre, yo quiero ir con este otro padre, a mí me gusta esta misa con este padre, y no, ¿verdad? Porque pues tratamos de que la gente se dé cuenta que lo importante es que puedan vivir su celebración independientemente del padre. Ahora pónganse ustedes a pensar, muchas veces los sacerdotes que son aburridos o que son cansados, pues no conocemos qué hay de fondo de esa experiencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ya está anciano como sacerdote, seguramente ya no atrae uno a las masas, seguramente ya se cansa uno, seguramente ya no puede uno gritar como antes, pregúntenme a mí, ¿verdad? Que yo soy bien gritón, pero seguramente el sacerdote ya está cansado. El sacerdote ya no tiene no tiene la fuerza de la voz que tenía, no tiene el atractivo que tenía en algún momento y la gente deja de ir a misa, ¿verdad? La gente deja de ir a misa porque ha visto que lo importante es el sacerdote y no Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos también un poquito en la empatía con estos sacerdotes que ya son ancianos y que a lo mejor ya no pueden hacerte el show que tú quieres, que ya no pueden hacerte tampoco el espectáculo que tú estás esperando, que ya ni siquiera te pueden hablar tal vez como tú deseas. Y sin embargo están entregando la vida en su servicio, celebrando el santo misterio de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, valorarlo, tratar de hacer el esfuerzo y decir, híjole, este padre no me gusta, voy a hacerlo porque creo que Jesús está ahí a través de las manos del sacerdote, ¿verdad? A través de la fe de la misma comunidad cristiana. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en nuestros sacerdotes ya mayores que pues desgastan su vida y que muchas veces ya han dado lo que tenían que dar y sin embargo siguen celebrando los santos misterios o están buscando también una manera de seguir obteniendo su sustento, apoyando a algún sacerdote a la celebración de la Eucaristía. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser empáticos. Se habla de empatía tanto en este mundo. Lo vemos que se busca la empatía en tantas cosas, que si en los animales, que si en las personas que están sufriendo la inundación de tal lado, si en la persona que sufrió tal o cual cosa, y todo eso es bellísimo porque somos una nueva dinámica, una sociedad más dinámica en este aspecto de la empatía. Pues esta empatía que se vea también en los curas ancianos o en los curas que a lo mejor pasando algún problema, pues a lo mejor no tiene ganas de celebrar y ahí está el hombre ahí echándole todos los kilos, ¿no? Y muchas veces también no conocemos las personalidades o la educación o la formación que ha tenido un sacerdote para hablar de tal o cual manera, ¿verdad? Yo esto de los podcasts y de todo esto de los medios de comunicación, pues obviamente lo hago mucho en referencia por lo que en algún momento de mi formación la iglesia me pidió estudiar, hacer la especialidad y pues por tratar de seguir conectado con este mundo, ¿verdad? A veces tengo la tentación de también de no volver a tomar un micrófono, no volver a asomarme en una cámara
¿verdad? Sin embargo, creo que es parte de la dinámica actual, por eso es que lo sigo haciendo, más que porque quiera yo tener miles de millones de seguidores, pero sí me parece que un punto en el que tenemos que formar a nuestras personas y tenemos que formar a nosotros mismos, en primer lugar, es que el sacerdote no debe ser el punto de referencia y no puede ser la homilía este momento del showman, no puede ser el momento de la sociología, no puede ser el momento de la psicología, no puede ser el momento de las nuevas técnicas de marketing, ¿no? No es el momento. El momento es el momento de Dios y las personas deben sentir, como decía el Papa Francisco, como un abrazo cuando están en la homilía, ¿verdad? A través de la sencillez, a través de la brevedad. Eso es otro punto bien importante que tenemos nosotros de defecto como sacerdotes, y me incluyo en algunas ocasiones, aunque he tratado de perfeccionar eso a través de la preparación, obviamente, pero a veces las homilías son larguísimas. Nos ha recomendado el Papa Francisco, nos ha recomendado de la, este directorio de la homilía, directorio de homilética, que no pasemos más allá de los 10 minutos, ¿verdad? Cuando pasamos de los 10 minutos o estamos diciendo puras tonterías o somos nosotros nuevamente el centro de esa homilía. No tiene por qué durar más, no vamos a hacer ahí un stand-up, nada de esto, ¿verdad? Sino es más bien un acompañamiento de la comunidad, ¿verdad? Entonces, pues ojo con esto, ¿verdad? Mi intención no es simplemente hablar por hablar, criticar por criticar, sino es más bien este punto que yo pienso y considero sumamente importante. En primer lugar, regresar a ver el sentido de cada misa, cuál es el sentido por el cual yo tengo o quiero ir, y es el encuentro con Jesús. Es el momento más grande para nosotros del culto cristiano. Entonces, tengo que recordar el sentido de cada santa misa, independientemente de las circunstancias. Y el segundo es este aspecto de la homilía. La homilía no es una clase de teología, no es una clase de exégesis, no es el show, no es el momento de sociología, sino es ni tampoco de los consejos morales, sino es anunciar a una persona que es Jesús y hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablar de lo que dice la palabra de Dios ahí. De hecho, por eso en la liturgia vamos encontrando cómo hay una serie de lecturas, lo que nosotros llamamos el leccionario, que van acompañando a la comunidad para tocar un tema, para abordar una experiencia, para que nosotros vayamos caminando junto con ustedes en esta experiencia y en esta dinámica de la celebración, de tal manera que estas lecturas nos conducen a Jesús o a algún aspecto de nuestra vida cristiana que debe ser formados, ¿verdad? Si nosotros no tocamos las lecturas, híjole, ya hay alerta roja, ¿verdad? Hay una alerta roja y ustedes tienen también que, decirle a sus sacerdotes que preparen, que lo hicieron bien. Hay veces que también hace falta que te digan eso, oye, padre, lo hiciste muy bien, ¿verdad? No vayan a hacer como cuentan, ¿no? Que la viejita decía, padre, habló usted muy bonito. ¿Y por qué hablé muy bonito? No sé, no le entendí nada, pero habló usted muy bonito, ¿verdad? Que no sea esa experiencia de esa viejita que le decía al sacerdote cada vez que terminaba, habló usted muy bonito, pero no le entendí nada. Entonces, ojalá que esta dinámica nos ayude a poder ir creciendo a todos en la vida de la fe. Ahí está este capítulo de el show a la mística, y bueno, pues tenemos que regresar a la mística de la vida, de la celebración de nuestra Santa Misa. Y bueno, pues a veces también nos toca tener que vivirlo así en el día a día, ¿verdad? Hay comunidades donde no tienen la oportunidad de tener más sacerdotes, hay comunidades que solamente puede ir un solo tipo de sacerdote, hay comunidades que tienen una celebración al mes. Entonces esta es una realidad que por eso tenemos que irnos directamente hacia el
sentido de la celebración, porque si no vas a poder, si no tienes otra iglesia cerca, vas a tener que ir a esa misa, ¿verdad? Y vas a tú tener que encontrar ese sentido del que estoy hablando, o de plano vas a acomodarte y decir, pues para qué voy a misa si me estoy durmiendo, para qué voy a misa si estoy en el celular, en fin, muchas cosas que no te van a ayudar ni a ti, ni al sacerdote, obviamente, lo van a ayudar para su crecimiento espiritual. Entonces, esto es muy importante y este es el punto. Ahí le dejo de referencia a ustedes. Pueden, hay estos dos documentos de la iglesia, que son el directorio homilético de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, y Evangelium Gaudium, que en un capítulo muy concreto abordan la temática de la homilía, específicamente a partir de, ahorita les digo para que no vean que les estoy inventando, aquí está, porque lo estaba retomando un poquito para no decir ninguna incoherencia dentro de la doctrina de la iglesia. El capítulo tercero, el anuncio del evangelio. A partir de ahí vamos a encontrar algunos elementos, y ya en el número 2 de ese capítulo lo dedica totalmente a la homilía, desde la predicación de toda la justificación de la homilía, luego la predicación la preparación de la predicación, la lectura espiritual, un oído al pueblo, recursos pedagógicos, pues hasta ahí llega, ya después abordará otros temas, pero es un elemento sumamente importante y que nos va ayudando, por si ustedes quieren conocer más, ¿dónde dice que la homilía no debe de durar más de tanto tiempo? Bueno, en estos documentos es donde se sugiere que no debe de durar esos 40 minutos de tortura, no, ¿verdad? Sino debe ser muy, muy breve. El directorio homilético se sacó en el 2014, lo pueden encontrar en internet, también es muy fácil de encontrar. Y bueno, pues para que cada uno de nosotros vaya profundizando en el sentido de la Santa Misa, pues lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir del capítulo de la segunda sección de los 7 sacramentos, capítulo primero, los sacramentos de iniciación cristiana, y comienza con el sacramento de la Eucaristía. Ahí podemos encontrar eso. La historia del Concilio Vaticano, pues eso pues ya se necesita un poquito más de reflexión, y pueden ir a algunos libros de historia donde pueden encontrar todo esto que les he dicho acerca de cómo fue un movimiento que, muy contrario a lo que piensan muchas personas que se hacen llamar así tradicionalistas, fue un movimiento que realmente quiso regresar en algún momento a purificar muchos elementos que se habían añadido innecesariamente a la Santa Misa, ¿no? Y tratar de regresar al origen del cristianismo. Fue un movimiento muy fuerte, espléndido, que nos dio grandes teólogos, que nos dio personajes importantísimos dentro de la reflexión teológica católica, protestante también, ¿verdad? En fin, fueron elementos muy, muy importantes que dieron al final como origen un concilio vaticano empujado por todas estas ideologías, que en ese momento era lo que ahora nosotros consideramos viejísimo, en ese momento era súper revolucionario, ¿verdad? Entonces, bueno, pero mi finalidad no es abordar eso, ni meterme en conflictos con los que les gusta la misa en latín, ni con los que quieren regresar a esas épocas, ni nada de eso. Simplemente mi reflexión va acerca de la importancia de la misa y la importancia de la homilía. Ojo con todo lo que ustedes consumen a través de las redes sociales, a través de las plataformas digitales. Ojo, porque aunque parezca y me guste mucho, aunque parezca algo muy bueno y me guste mucho cómo habla tal o cual sacerdote, tal vez esa no sea verdaderamente la finalidad de lo que él está exponiendo, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, filtrar, revisar, informarme para poder hacer un consumo pues adecuado, un consumo bien, y saber muy bien cuál, y conocer mejor mi fe, ¿verdad? Para saber bien qué es lo que se me está dando, si lo que se me está dando me ayuda en mi edificación, o lo que se me está dando no me está ayudando a encontrarme con Jesucristo. Muy bien, pues hasta aquí los dejo. Me dio muchísimo gusto
poder platicar con ustedes, poder tener este espacio. Ya saben, la sacristía, secretos, curiosidades y verdades de la vida de la fe. Si te ha gustado, recuerda compartirlo, darle like en el canal de YouTube, es donde estoy subiendo todo esto. Y pues bueno, me da mucho gusto poder tener este espacio con ustedes y nos seguimos viendo por la sacristía. Muchas gracias y que tengan una excelente noche.